El 20 de agosto entrante se celebrarán, bueno, se conmemorarán, se recordarán 52 años en que en el Acapulco Guerrero, pues unos pistoleros confabulados con el entonces gobernador priista, que se llamaba Raimundo Abarca Alarcón, llegaron a dispararle a 800 campesinos copreros que intentaban entrar a la sede de su central. Y pues hubo un bolón de muertos, ¿no? 27 muertos, pero 120 heridos, algunos dicen que fueron 80 muertos. Pero, ¿ustedes creen que el señor Raimundo Abarca Alarcón y sus pistoleros pagaron por esto? No. No. Y son de estos delitos, crímenes de Estado cometidos por gobernantes que tuvo México, que ya la gente no se acuerda. 1967. ¿Por qué? Porque fue después opacado totalmente por los problemas del 68, 71. Y hay una larga lista de masacres, de asesinatos cometidos en este país por fuerzas del gobierno, pues que nunca pagó nadie el asunto, mi querido Carlos. A ver, obviamente ya prescribió, yo creo que los copleros, claro. ¿verdad? Sí, a ver. El asesinato prescribe. La cultura de la impunidad en este país, siento que parte de su origen tiene a principios del siglo XX, cuando en Cananea, en 1906, los Rangers de Estados Unidos fueron enviados a Cananea y con la policía entonces, en esa ocasión, reprimieron una huelga de manifestantes o de mineros mexicanos, y con ellos se piensa que se inició la Revolución Mexicana. Ahí resultaron 20 muertos. Luego viene en 1907 la represión de los mártires de Río Blanco, los textileros, que porque se levantaron también exigiendo mejores condiciones de vida e ingenuamente o inocentemente recurren al dictador Díaz para que interviniera con los textileros y les mejoraran las condiciones. La respuesta del general Díaz fue que el 7 de enero de 1907 se regresara a trabajar en las mismas condiciones, no hay arreglo, y matan a 200 personas. Terrible. No pasa nada. Viene el 68, viene el 67, después de lo que acabas de hablar en Guerrero, luego viene el 68, 2 de octubre, la represión. Se habla de entre 400 y 1000 muertos en Tlatelolco. Allí los responsables se les juzga, los responsables históricos o intelectuales, o porque no se ha podido probar nada, son Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz. Hasta después se les exhorta y se les acusa de los crímenes cometidos en el 68. 3 años después, 71, antes, en Acteal, el 22 de noviembre de 1997, acribillan a 45 indígenas en Chiapas, en Acteal. Y con eso trataban… ¿En qué día otra vez? 22 de diciembre de 1997. Acribillan a 45 indígenas que estaban orando. Sobre eso Mónica Uribe escribió un libro muy interesante. Un libro muy interesante, sí, de allí Santa mueren Mónica. niños, mujeres embarazadas, ancianos, todo. No. En esa ocasión, Zedillo quería acabar con el ZLN, era para reprimir a los indígenas y quitarles las inclinaciones del ZLN. Zedillo era el presidente, Emilio Chaufete era el secretario de Gobernación y el gobernador era Julio César Ruiz Ferro. Viene el 71 con la marcha de los estudiantes de la UNAM y del Poli para apoyar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando ellos pedían en Nuevo León, pedían un mayor presupuesto porque les habían bajado drásticamente el presupuesto para la universidad, para los estudios. Y ahí entonces aparecen los halcones. Ese 10 de junio de 1971, en la calzada México-Tacuba, en el cruce de San Cosme y Melchor Ocampo, lo que es hoy el circuito interior, mueren 120 estudiantes. Y atestiguaron este hecho los granaderos y todas las policías de la Ciudad de México. No se metieron para nada, ¿sí?
Después de esas muertes, ahí Echeverría vuelve a ser el responsable. Alfonso Martínez Domínguez, que era el regente de la Ciudad de México, niega que hubiera halcones, pero después reconoce una autoridad de segundo nivel que sí había halcones, pero que no se habían utilizado para la matanza del 10 de junio, que precisamente el próximo lunes se conmemoran 48 años de esa masacre. Jueves de ¿Cuántos Corpus, años ya? 48 años. 48 y entra el 5% de los gringos. Ese día no hay que salirse de la cama. Es 10 de junio. Y luego viene, aparte de eso, se presenta... Se te olvidó un caso en Oaxaca hace 2 años. Voy a eso, donde porque viene muertos. el 2006, cuando en Oaxaca reprimen a los maestros. ¿2006? 2006 y 2007. Bien. Ahí hay 2 desaparecidos, hay cerca de 80 muertos. Los presidentes saliente Fox y entrante Felipe Calderón no intervienen para nada en el Estado, dejan hacer lo que quiere, y el gobernador del Estado, Ulises Ruiz. Como Peña no intervino en 2017. Luego viene Ayotzinapa, ¿sí? Con los 43 estudiantes que siguen desaparecidos. Ay, y mientras no aparezcan, Están desaparecidos. no se puede hablar. Están muertos. ¿Sí? El presidente... ¿Y por qué Isai bueno? El presidente... Que están desaparecidos, Eduardo, creo que todos sabemos que desafortunadamente están muertos. Sí, ya lo sé, pero al decir desaparecidos Sí, que no sabemos yo dónde sé, quedaron, ni exacto. cómo se hizo, o sea... Así es, pero están muertos. Pero a mí me preocupa que la gente sigue diciendo, ¿dónde están? Es que seguramente lo tienen no sé Pero quién. si fuera un no hijo sé. tuyo, seguramente estarías haciendo las mismas preguntas. Creo No, que es yo una no gran hablo de los insensibilidad papás. tuya. No hablo la de los verdad, papás. Pero la Hablo gente, del uso político la gente, que se le ha dado pero la a gente eso. agarra la causa de los papás, quiere saber dónde quedaron sus hijos. Y me parece eso muy Ese es bien. ¿Dónde quedaron? Pero Ese es el parte de uso la Están político desaparecidos. no. Ese es no el parte de aparecieron la los cultura cadáveres. esa es Ok. parte de la cultura de la impunidad, cuando no nos interesa, mientras no nos toque a nosotros, no nos interesa el asunto y se politiza. Ese es parte de la cultura de la se impunidad. politiza, sí. Sí. Eso sí. Porque tocamos madera que a nadie que nos que a ocurriera nadie le pase eso. porque el que protesta Pero entonces entonces ya está no le han dado actuando un uso políticamente. político a Ayotzinapa. No creo. No, No el creo. gobernador No, todo se era politiza. Eladio Ramírez. No, Los no, señores Ángel Eladio Abarca, Ramírez Ajá. no paró en la cárcel. Los Pues Abarca claro. no pararon Sí ha en habido la cárcel. impunidad pues absoluta. sí, Nunca, impunidad absoluta. Nunca, ni los Pero, gatilleros el están en la presidente cárcel. Peña ¿Y qué Nieto, tuvo que ver el PRI presidente en Peña eso? Nieto ¿Qué no- tuvo que ver Peña no- Nieto no- en eso? A ver, Peña Nieto no asumió la responsabilidad Eran gobernantes. e investigó. No, la cosa es que eran investigó, gobernantes emanados del PRI. Y hubiera... Emanados del A PRI, ver, pero si los Abarca permíteme. fueron avalados A ver, por el permite- presidente. a ver, ¿Y permíteme. qué tiene? Tere, La no, gente espérate, se equivoca. Tere, No, Así. no estamos hablando de los Abarca, estamos Me- hablando me- de muchos otros casos. me- Curiosamente, No, estamos todos hablando de Ayotzinapa. porque todos los demás casos que mencionó Carlos se dieron bajo gobiernos priistas. estamos Yo estoy hablando de los hablando de presidentes. Y ahí Ayotzinapa. nadie dijo nada. Estoy hablando de Ayotzinapa. Ahí fueron No, ahí no perredistas. dije Ahí nada. fueron, Ahí fueron allí el periodistas. presidente fueron- debió haber ah, actuado pero- Avalados en ese Debió haber momento actuado por el que como era el jefe de candidato Estado. presidencial por el PRD. A ver, Así. Pero ve el lo presi- que está y el diciendo presidente Eduardo, no yo. no asumió Y el presidente como jefe de aquella Estado la época- autoridad. Perdóname, Desaparecer- me parece una infamia que acusen a Peña de eso. El gobernador era del PRD y me parece que los señores Abarca eran gentes de Pero el Morena, gobierno federal apoyados por el hubiera traído- candidato hubiera- de Morena. hubiera traído El problema es que caso. Peña se No, el atra- problema es que lo atrajo sin meditar en hubiera- las consecuencias. y lo atrajo muy tarde. Pero Y la tarde, comunicación fue tarde. atroz. Y después la Atroz. comunicación fue atroz. Tarde. ¿Ves cuando Claro. Murillo Karam Fue da tarde. conferencia de prensa? Pero ahora dice, resulta- ya Ya me me cansé cansé. de estar aquí, ya me voy. Sí, pero O sea, ahora se resulta que fue el que él gobierno tiene- federal. No, Sí, ese el que fue el tiene la error. culpa. Ah, correcto. No, Estamos el de error, parece una el error, a infamia. ver, el error El fue error- que no asumió en su momento, a tiempo. Sí, y Enrique lo manejó Peña mal. Nieto, Como y casi se- toda la comunicación y del se- sexenio y se pasado manejó se muy manejó mal. mal. Punto. ¿sí? Ese es el Sí, pero problema. a fin de cuentas el tema se llama impunidad. Impunidad, esa es la impunidad. Punto. Esa es una Porque cultura hasta el que- momento el expresidente municipal de Iguala, su esposa, Ángel Eladio, nadie ha sido todavía sentenciado. ¿sí? Ángel Ángel anda- Eladio ahí se anda- parecía anda- feliz. Ay, anda muy claro, pan- pero si escribe en periódicos. ¿Dónde y escribe? demás.
No me acuerdo Para no ahorita en comprar el cuál, periódico. Pero hasta quiso ser otra vez candidato a diputado, Claro. creo, pero lo Sí, rechazaron. pero el señor no era del Pero PRI. ese es parte. Ese señor Fue era priista. del- Y Perdóname, después se fue el perredista. señor Ángel Eladio fue priista. Fue priista. Y Ajá. fue gobernador sustituto en Guerrero. Ah, entonces ahora ya también, como era del PRD, espérate, pero antes pues de eso no, entonces antes ahora de es eso fue priista. presidente Ay, bueno. municipal de Acapulco por el PRI. Y fue gobernador interino Y cuando ya no le priista. quisieron dar una candidatura por el PRI, Se brincó fue al PRD, como muchos Entonces, han ¿de quién brincado. era? ¿Eres tú o tu pasado? No, eres O sea, todo. Pero eres ahí estamos todo, hablando de la todo. cultura de la impunidad en materia de justicia. ¿Sí? Hay muchos casos que eso Sí, a no, mí lo que no no nos me ha llevado a parece buen justo puerto. es que Tere. se castigue a alguien No, que o sea, no tiene yo, nada que yo ver estoy en diciendo que eso. no asumió a tiempo la responsabilidad. Mensajes.